en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo a esta lección, Romanos 6. Este lleva por título Muertos al pecado, vivos para Dios. El texto central, vamos a leerlo, es Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2. Y dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Y acá hay los objetivos de esta lección son las siguientes, ¿sí? Que al finalizar la clase el estudiante pueda comprender el significado de morir al pecado, qué relación existe entre la gracia y la santificación, qué significa estar unidos a Cristo y la diferencia entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Como Romanos 6 se explica a la vida cristiana también, práctica, ¿no? Cómo podemos utilizar Romanos 6 para nuestra vida cristiana. El punto número 2 de este estudio es el contexto, ¿no?, de Romanos 6. Romanos 5 terminó mostrando que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo anticipaba, dice, una conclusión equivocada. Si la gracia aumenta, cuando aumenta el pecado, entonces podemos seguir pecando. Y en el capítulo 6 lo dice Pablo enérgicamente, ¿no? En ninguna manera. Amén. Entonces, por eso comienza Pablo con toda esta frase, el capítulo 6, introduciéndonos a lo que el Espíritu Santo le revelaba para esta carta a los romanos, ¿no? Y que hoy en día llega a nosotros, ¿sí? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta en griego es contundente, es fuerte, ¿no? Se pronuncia me genoito, que puede traducirse en una forma muy fuerte, ¿no? De ninguna manera, jamás, que nunca suceda. Mire con qué fuerza revela esta palabra en griego, ¿no? Es una expresión de un rechazo muy fuerte. Pablo no está diciendo que el creyente jamás pueda pecar. Está rechazando la idea de hacer del pecado un estilo de vida deliberado, insistir en ese pecado, si total estoy bajo la gracia. Pero dice no, de ninguna manera tiene que existir algo así. Amén. Y la exégesis en Romanos del 1 al 4, vamos a ir haciéndolo por versículos. El versículo 1, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. La palabra griega para pecado es amartía o amartia. Tiene el sentido de pecado, transgresión, desviación del camino de Dios. También puede conocerse como errar al blanco. Pero aquí Pablo habla del pecado, no solamente como actos aislados, sino como un poder dominante del cual Cristo libera al creyente. No son actos, sino es un poder que está dentro nuestro, ¿sí? Es una ley, la ley del pecado con la que fuimos concebidos desde el Edén, cuando Adán y Eva caen en pecado por la desobediencia, ¿verdad? Y llega hasta nuestros días, ¿sí? Pero vino la gracia, el plan divino de Dios con su Hijo en la cruz para salvación,
para santidad, salvación y vida eterna. ¿Sí? El versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La expresión en griego apetanomen ten amartia significa literalmente morimos al pecado. El verbo aponesco significa morir. Pablo utiliza el concepto de muerte para mostrar un cambio radical de relación con el pecado. Ya no es la vida cotidiana, ¿no? Es la muerte misma. Es un cambio radical. Morir a lo viejo, morir a lo pasado, morir a las costumbres, como dice la Biblia, el viejo hombre. Morir. El morir separa. El morir es una separación. Morir detecta un tiempo. Morir señala un hasta acá llegaste, un límite. La muerte es un límite. Y Pablo lo utiliza así. Pablo lo utiliza en este versículo, en el versículo 2, como un límite. No como un concepto nada más. Es una delimitación. Hasta acá llegaste. ¿Sí? Después continúa. Morir al pecado no significa que el cristiano dejó de experimentar tentaciones. No, porque las tenemos, las seguimos teniendo. Lo que sí significa que el pecado ya no debe gobernarnos, como antes. No, al morir al pecado, es como que ya no le servimos. Algo muerto ya no sirve, no tiene vida. Entonces viene el pecado y nos ve muertos y se retira, porque está muerto. No se mueve, no me obedece, no me habla, no me escucha. O sea que estamos muertos al pecado, amén. Mire, antes el pecado nos dominaba. Y a su vez, en ese dominio, era nuestro patrón, nuestro rey. Nos dominaba. Y a su vez nos esclavizaba. Pero ahora en Cristo, tenemos la gracia, ¿sí? La gracia y una nueva vida. O sea que morimos al pecado y venimos a la vida, que recibimos una nueva vida por gracia a través de Cristo. Amén. El punto número 4. Bautizados en Cristo. Romanos 6:3. Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra ebaptistemen proviene de baptizo, bautizar, sumergir. El bautismo representa la identificación del creyente con Cristo. Amén. El bautismo es lo que viene seguido a la muerte. Lo que viene seguido a renunciar al pecado y querer tener una vida nueva. Y eso me hace acordar cuando se acuerdan en el libro de los Hechos, el carcelero de Filipos, en el Hechos 16:33 dice, y él tomándolos, o sea, el carcelero tomándolo a Pablo y a Silas, en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó. Y no solo él, se bautizó él con todos los suyos, dice. O sea que el aceptar a Cristo y ahí de inmediatamente, después de haber recibido, porque dice que Pablo y Silas le hablaron,
del Evangelio, se lo presentaron, y dice que ahí mismo, ese mismo día, el carcelero se hizo bautizar, y no solo a él, sino a toda la familia, a todos los que estaban con él. O sea, esta es la relación que tenemos a través del bautismo, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo, somos bautizados de inmediato, ¿eh? Somos sumergidos y somos tenidos en cuenta por Él, ¿sí? Miren, acá en el bautismo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Y el bautismo representa la identificación, ¿sí? Nos identificamos, seguimos el mismo paso que Dios le dio a su Hijo, ahora Cristo lo hace con nosotros, ¿eh? No significa simplemente nos metimos al agua, nos sumergimos. Eso es algo simbólico, pero nos lleva el bautismo a un nivel de conciencia, de querer hacerlo, de querer tomar ese paso decisivo, ¿no? Representa, Cristo murió, yo me identifico con su muerte, yo muero al pecado. Y Cristo resucitó, y yo participo de una nueva vida, porque cuando nos apartamos del pecado, cambia la vida. Pero mucho más cambia cuando conocemos a Cristo. Romanos 6:4, en el punto 5, nos lleva a una vida nueva. Y eso, fíjense en esto, es algo de la vida nueva. Ahora en los puntos siguientes lo vamos a ver bien, lo vamos a identificar. Y hay unas comparaciones que son extraordinarias, que hoy las vamos a conocer, que Dios nos va a dar a conocer el día de hoy, ¿sí? Hoy vamos a ser sabios, amén. Ustedes saben que el antónimo de sabio, ¿qué es? Necio, ser necio, ¿sí? Pero nosotros hoy vamos a ser sabios. Hoy Dios nos va a enseñar a través de ejemplos y de comparaciones que vamos a ser sabios. ¿Por qué? Por la decisión que tomamos, por la decisión de seguir a Cristo. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. No solo que vamos a resucitar, sino que vamos a través de, cuando resucitemos, vamos a andar en una vida nueva. En griego la expresión keinoteiti, zoes, se pronunciaba en griego, que es novedad de vida, novedad, con visión nueva. Y zoe significa vida. No se trata simplemente de mejorar nuestro comportamiento, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino que es una nueva orientación de vida. Dios nos orienta. ¿Recuerdan que pecado significaba errar al blanco? Entonces esto se trata de orientación de vida, o sea que le vamos a dar al blanco. ¿Y el blanco cuál es? Cristo. El blanco a la que tenemos que atinar, a la que tenemos que dirigirnos. Por eso dice, es una nueva orientación de vida. Nuestra vida es una flecha que va directo al blanco, que es Cristo y la cruz. Gloria a Dios. Esa es la diferencia, que no es un comportamiento, sino una nueva orientación de vida, producida por nuestra unión con Cristo. El Evangelio no dice sé una mejor persona, dice en Cristo eres
una nueva persona. Ahora vive de acuerdo con esta nueva realidad. Yo me acuerdo cuando era pibe, niño, ¿no? Terminaba la escuela y venía la época de vacaciones. Y yo soy criado en la ciudad, pero mi tía y mi tío vivían en un campo y cultivaban la tierra. Y me acuerdo que yo iba de vacaciones por ahí un mes y, y yo en mi casa estaba acostumbrado a abrir la heladera, sacar el sachet de leche, ¿eh? Eh, calentar, agarrar unas galletitas si había manteca o pan. Pero me acuerdo que estando viviendo ahí con mis tíos, nos levantábamos muy temprano. Ellos en el campo se levantaban muy temprano porque era en verano, ¿no? Hacía mucho calor y ese tiempo era el tiempo del tomate. Cultivaban tomate, berenjenas, ajíes, pimientos y frutilla. Y yo me acuerdo que la leche tenía que caminar desde la casa, que era el puesto de mis tíos, hasta la tranquera, ¿no? Tenía que caminar como 200 metros. Y cuando llegaba a la tranquera, había un canasto de madera y ahí el lechero pasaba y del tambo de ahí de la colonia ahí cerca, dejaba 2 o 3 botellas de leche. Y ustedes saben que la leche estaba tibia todavía, recién ordeñada. Y se le hacía como una nata en el pico y era una delicia para mí. Y yo iba caminando 200 metros, llegaba a esa tranquera, agarraba las botellas, las llevaba. Y desde que llegaba desde la tranquera hasta que llegaba a la casa de mi tía, ahí donde estábamos, capaz que me tomaba medio litro de leche. Pero era una cosa impresionante. A lo que voy, y voy a ser breve porque nos queda mucho todavía. Yo estaba acostumbrado a abrir la heladera y sacar un sachet de leche. Y en el campo tenía que caminar 200 metros, llegar a la tranquera, volver 200 metros. Y qué diferencia, ¿no? Porque un sachet de leche adentro de una heladera estaba fría, tenía que calentarla. Y sin embargo ahí la tomaba tibia, recién ordeñada. A lo que voy es la diferencia, ¿no? La diferencia en cómo fuimos criados, ¿eh? Un muchacho de ciudad, cómo ahora está viviendo en el campo. Y así nos sucede cuando tenemos que experimentar esto con Cristo, ¿no? Producir, ¿qué es lo que nos produce la unión con Cristo? ¿Eh? Vivir de acuerdo con esa nueva realidad. ¿Eh? ¿Y cuál es la nueva realidad? Que somos una nueva persona. El muchacho de ciudad se transformó ahora en un muchacho de campo. Y así es un cambio. Es un cambio que nos lleva a vivir de acuerdo con esa nueva realidad, que es una nueva vida en Cristo. Ese es el cambio. Así se producen los cambios. Y ese es el cambio que Dios pone en nuestro corazón. No, como decíamos anteriormente, mejorar nuestro comportamiento, no. Una nueva vida. Amén. Punto 6, Romanos 6 del 5 al 7, unidos a Cristo. Pablo utiliza una palabra muy importante. Traducido al griego dice símpitos, traducida como unidos, símpitos, unidos, plantados juntamente, plantados, o hechos uno con, en este caso, hechos uno con Cristo. Amén. Esa palabra, unidos, es la palabra unidos,
plantados juntamente, o hechos uno con. La imagen es realmente poderosa. La vida cristiana no consiste simplemente en imitar externamente a Jesús. El creyente está unido. Cristo está en nuestro ser, está unido, estamos entrelazados. Es algo que si nos ponemos a meditar con un poquito de tiempo es algo majestuoso. Que estemos unidos, estemos hechos uno con Cristo. El creyente está unido a Cristo. La santificación nace de nuestra unión con Cristo. Y después vamos a ver la diferencia que hay entre el pecado y el estar en una nueva vida en Cristo. No luchamos contra el pecado únicamente con fuerza de voluntad, porque en algún momento nuestra voluntad es débil y vamos a caer, sino que vivimos desde nuestra nueva identidad. No es decir yo tengo fuerza. Ahora decimos estoy en Cristo, amén. Esa es la verdadera y poderosa afirmación. Estoy en Cristo. Estamos unidos. El creyente está unido a Cristo. Gloria a Dios. Punto 7. Romanos 6:6. El viejo hombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En el griego, o palaios emon antropos, nuestro viejo hombre. Palaios, antiguo, viejo. No significa simplemente nuestra personalidad anterior. Se refiere a nuestra identidad humana, bajo el dominio del pecado. ¿Sí? Una identidad que ya sabemos, ¿no? La palabra lo dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra identidad, muertos en delito y pecado, bajo el dominio del pecado. Pablo continúa y dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La idea no es que el cuerpo físico sea malo. El problema es el pecado ejerciendo dominio sobre la persona. Siendo nuestro Señor. Siendo nuestro Señor. Pero nuestro Señor ahora es Cristo. Vuelvo de nuevo a Hechos. ¿Se acuerda? El carcelero de Filipo le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo tú y tu casa. Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es mi Señor. No el pecado. El problema es el pecado ejerciendo dominio sobre la persona. La idea no es que el cuerpo físico sea malo. Esa es la diferencia. Gloria a Dios. Punto número 8. Romanos 6:11. El centro práctico del capítulo. Este versículo es fundamental. Aquí el autor pone un tilde en este pasaje, en este versículo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Resume lo que acabamos de decir. Considerados muertos al pecado, vivos para Dios. Pasamos de una condición a la otra. De muerte al pecado a vida eterna con Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra griega logiseste significa considerar, reconocer,
tener por cierto, calcular, eso es lo que significa esta palabra. Pablo está diciendo considerando, calculando, tener por cierto, reconocer, esto como una realidad. Decirnos a nosotros, Jesucristo es mi Señor. No dice, sientan que están muertos al pecado. Sientan, no. Dice, considera tu nueva posición, tu nueva vida en Cristo como una verdad absoluta. Muertos al pecado. Entonces, estas tres palabras, estas tres frases, tienen que estar bien acomodadas en nuestro espíritu. Muertos al pecado, vivos para Dios. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor. Punto 9, Romanos 6, del 12 al 14. No dejar reinar al pecado. Si ya renunciaste, si ya dijiste que tu rey es el Señor Jesucristo, no dejar que vuelva a ocupar el reinado, no dejar reinar al pecado de nuevo, no dejar que venga al trono que está dedicado y exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo, que no venga el pecado a tomar lugar. No tenemos que darle lugar. Tenemos que pararnos en estas verdades. Vivos para Dios. Tenemos que pararnos en estas tres verdades. Muertos al pecado, vivos para Dios en Jesucristo. Nuestro trono, nuestro Rey, es el Señor Jesucristo. Amén. Que el pecado no vuelva a tomar lugar, ese lugar al cual ya renunciamos, al cual ya dejamos atrás. La palabra basileuto proviene de basileuo, que significa reinar, gobernar, ejercer dominio. Pablo reconoce que el pecado todavía intenta ejercer influencia, pero afirma que no debe gobernar al creyente. Afirma que no debe gobernar al creyente, como lo acabamos de decir. No puede gobernar, no puede reinar, no puede ejercer dominio sobre el creyente. Aunque intente, no podemos dejar que influya. La tentación puede llamar a la puerta, ¿sí? Pero no tiene derecho a sentarse en el trono. Esta es el intento de ejercer influencia, ¿no? El creyente debe aprender a decir, el pecado no es mi Señor, Cristo es mi Señor. Gloria a Dios. Hoy les dije que el Señor nos iba a liberar con palabras de verdad. Amén. Romanos 10, 6 al 13. Presentar nuestros miembros a Dios. Pablo dice, presentaos vosotros mismos a Dios. La palabra parastestate significa presentar, poner a disposición, entregar. Esto tiene una dimensión práctica. Mis ojos deben estar disponibles para Dios, mis manos también tienen que estar disponibles a Dios, mi boca, para llevar ¿qué? La palabra del Evangelio, mis manos para ayudar, mis ojos para ver, de no caer en tentación, mi mente debe estar disponible para Dios, mi cuerpo debe estar disponible para Dios. Pregunta para la clase. ¿Qué estoy presentando diariamente? ¿Mis miembros al pecado o mis miembros a Dios? Esta es la pregunta primeramente para mí, que tenemos que hacer esta pregunta en oración. Allí cuando nos estemos delante del Padre tenemos que estar en oración y preguntarnos, Señor, te dejo esto, te dejo aquello. Yo quiero presentarme a ti, Señor,
No quiero presentar nunca más mis miembros al pecado, sino mis miembros y todo mi ser, presentártelo a tus pies, Señor, y rendirnos a su soberanía, a su santidad. Gloria a ti, Señor. Punto 11, Romanos 6:14. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo no significa, como estoy bajo la gracia, puedo pecar. De ninguna manera, lo dijo Pablo, como ya lo habíamos hablado hace unos minutos. Significa exactamente lo contrario. La gracia no solamente perdona al pecador, ¿eh? La gracia también lo capacita, lo instruye, lo entrena para vivir bajo el señorío de Cristo, ¿eh? O sea, renunciamos y morimos al pecado y resucitamos a Cristo, en Cristo, y el Señor, a través de su gracia, nos capacita, ¿eh?, para vivir bajo ese señorío. Ley y gracia. Bajo la ley, el pecado acusa y condena, ¿eh? Hace ver, hace notar, hace reflejar nuestra condición, ¿eh? Pero bajo la gracia, Cristo perdona, transforma y gobierna, ¿eh? La gracia no elimina la santidad, la gracia produce santidad. En 6:22, después ahora más adelante lo vamos a ver. La gracia produce santidad. Punto 12, Romanos 6 del 15 al 18. Libertad para pecar. Pablo vuelve a preguntar, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez, en griego, me genoito, de ninguna manera. Después introduce una imagen muy fuerte, esclavos de aquel a quien obedecéis, ¿eh? Del griego douloi, esclavos, siervos, ¿eh? Pablo presenta dos caminos: esclavo del pecado, muerte; obediencia a Dios, justicia, ¿eh? Justicia a su señorío. La verdadera libertad cristiana no es hago lo que quiero, es ya no soy esclavo de lo que me destruye, o sea, ya no soy esclavo del pecado, ahora pertenezco a Cristo, ¿eh? Y la obediencia a Cristo es justicia. Gloria. Romanos 3, el punto número 13, Romanos 6, 19 al 22, y ya vamos terminando. El fruto de una vida entregada a Dios. Pablo habla de fruto, ¿eh? Antes, el fruto del pecado, miren, pecado, uno de los frutos era vergüenza, porque nos avergonzaba, de lo que ahora nos avergonzaba, dice Pablo en la carta, y nos llevaba a la muerte. Pecado, vergüenza y muerte. Qué desagradable, ¿no? Pero ahora, gracias a ti, Señor Jesús, ahora estamos en obediencia, y esa obediencia nos lleva a la santificación. Y la santificación nos lleva a vida. ¿A qué clase de vida? A una vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra agiasmos significa santificación, consagración, proceso de ser apartado para Dios. Esto nos enseña que la salvación no termina solamente en el perdón, Dios quiere llevarnos hacia una vida transformada, hacia una vida en Cristo. ¿Transformados para qué? Transformados para que Cristo crezca en nosotros y ser semejantes a Él. Gloria a ti, Señor Jesús. Puntos 14, el punto número 14, Romanos 6, 23, el gran contraste. Dice así, ese es el título, el gran contraste, lo que vemos, el contraste entre el pecado, entre la muerte, entre la gracia y el perdón.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este versículo resume todo el capítulo. Paga, paga. Opsonia, la palabra griega opsonia, ¿sí? Era una palabra utilizada para hablar de un pago, de un salario, El pecado tiene un salario, que es la muerte, Pero el contraste es la dádiva, charisma. La palabra griega charisma significa dádiva. Y una dádiva es regalo, un don concedido gratuitamente. Miren usted qué contraste, ¿no? Para el pecado teníamos que pagar, pero para la dádiva es un regalo, un don concedido gratuitamente. Aquí encontramos un contraste extraordinario. Y es lo que hablaba al principio, de este contraste entre el pecado y Dios. Aquí encontramos esto: pecado, salario, un pago que nos lleva a la muerte. Y sin embargo en Dios tenemos regalo y vida eterna, algo gratuito. Si nosotros vemos una oferta en un comercio, algo gratuito, o algo que se paga, tiene un precio, ¿qué vamos a elegir? Lo gratuito. Porque en nosotros está esa forma de conseguir cosas gratuitamente. ¿Por qué voy a pagar una cosa si lo puedo conseguir gratuitamente? Así, por simple razonamiento, Dios nos está ayudando, nos está poniendo al alcance de nuestra mano y nos está diciendo: miren, yo se lo doy gratuito. ¿O quieren seguir pagando para algo que los lleva a muerte? Dios es bueno, amén. Él nos hace las cosas gratuitamente y no debemos pagar nada. Y encima tenemos vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así podemos continuar, Señor, por cada una de todas estas enseñanzas que hoy nos llegas a nosotros, ¿verdad? Pero quiero llegar a esta conclusión. Romanos 6 no enseña perfección sin lucha. Enseña un cambio de señorío. El creyente ya no vive bajo el dominio del pecado, sino bajo la gracia y el señorío de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, con esto ya doy por terminado esta clase y tengamos en cuenta y seamos sabios. Seamos sabios. Dice que la sabiduría es el principio del temor a Jehová. Pero el temor no es miedo, sino tener un respeto. ¿Hacia qué? Hacia la santidad y la gloria de nuestro Señor. Que el Señor los ayude, que el Señor les bendiga y que esta palabra quede grabada en sus corazones, y que la llevemos atada a nuestro cuello. Amén. Bendiciones.